El desván de San Pedro, con María Pagalday. Yo no hago daño a nadie. Mira, yo vivo mi vida tranquilamente, sin molestar, cumplo con mis cosas, tampoco pido nada a nadie. Y oye, pues viendo cómo está el mundo y viendo cómo vive mucha gente y viendo la maldad que hay en el mundo, pues oye, yo por lo menos no hago daño a nadie. A mí que me respete todo el mundo, yo respeto a todo el mundo y oye, yo no hago daño a nadie. Quizá, a ver, mi vida pues tampoco será perfecta, pero ¿cuál es? ¿Cuál es perfecta? Bueno, yo por lo menos no hago daño a nadie. Y podemos irnos acomodando a este nivel que deja la conciencia bastante tranquila y con este mantra nos vamos autoconvenciendo de que, bueno, no podemos pretender mucho más en la vida, que ya hacemos bastante. ¿Es esto cristiano? Bueno, hoy la verdad es que podría haber traído muchos invitados, pero bueno, he decidido traer a dos grandísimos invitados. El primero es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vivía una vida, bueno, pues acomodada, era hijo de un comerciante de telas y, bueno, pues que tenía dinero, una vida acomodada y él, pues vivía una vida, oye, sin hacer daño a nadie. Vivía una vida pues que se lo pasaba muy bien, pues que estaba siempre pues de fiesta, era una persona muy alegre y no amaba la maldad, no hacía grandes cosas malas, simplemente pues vivía la vida de una manera pues alegre y divertida sin hacer daño a nadie. Hasta que un día pues el Señor le llamó y le dijo, ¿no?, que se pusiera en misión, que reconstruyera su iglesia, que su vida podía ser distinta. Y fijaros que en su testamento, escrito un poquito antes de morir, dice: el Señor me dio de este modo, a mí, el hermano Francisco, la gracia de comenzar a hacer penitencia. Cuando estaba en pecados me parecía algo demasiado amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y cuando los dejé, lo que me había parecido amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. San Francisco no fue un gran pecador, sino, como él mismo escribe, había estado dormido en el mundo. Veía su vida anterior como una etapa de ceguera espiritual. Y para él, su conversión, pues en realidad fue el descubrimiento de la verdadera alegría que se da en Dios. Cambió su vida sin grandes pecados, pero cambió el entender que la alegría venía de otro lugar. San Francisco se convirtió con 24 años y vivió pues una vida queriendo imitar a Jesús en todo. De hecho, se dice que es el santo que más se pareció a Jesucristo, incluso recibiendo las llagas del Señor. Y la verdad es que es un santo que nos hace pensar esto. Él vivía, oye, sin hacer daño a nadie. Y sin embargo, su vida pues no le hacía del todo feliz, sobrevivía, pero como él dice, estaba dormido en el mundo. San Francisco es el santo que, la verdad, si podéis leer alguna biografía de él, es una vida apasionante, es impresionante cómo vivió, todo lo que hizo, cómo se hizo pobre, sirvió. Bueno, es impresionante. La vida de San Francisco es de los grandísimos santos de la historia. Pero además también he querido invitar a otro santo que a veces es menos conocido, pero que también, si podéis leer alguna biografía de él, otro que tiene una vida impresionante. Y similar a San Francisco, pues también vivió su juventud sin hacer daño a nadie. No fue un gran pecador, vivía una vida pues acomodada también, pero con ciertas cruces además. Estaba hablando de San Carlos de Foucauld. Y San Carlos se quedó huérfano a los 6 años. Y él, bueno, pues tenía una vida, pues eso, acomodada, vivía también pues cerca de sus tíos, su abuelo cuidaba de él, entró en la carrera militar por agradar también a su abuelo y heredó cuando su abuelo murió y entonces pues una gran fortuna y vivía de una manera, pues eso, sin hacer daño a nadie, pero pues eso, dormido, ¿no? De hecho, él escribe a un amigo: trabajo lo menos posible,
Paso el tiempo cazando y paseando a caballo o en carruaje. Duermo mucho, como mucho, pienso poco. Parece que podría haber dicho pues con San Francisco que estaba dormido en el mundo, con una ceguera espiritual. Y San Carlos, después de su carrera militar, se va a Marruecos como explorador. Y allí pues ve cómo las personas sencillas pues tienen una gran fe, eran musulmanes, pero ve cómo en su vida la oración forma parte, ¿no? Y eso le queda como grabado. Y después de esa exploración que hace por Marruecos, vuelve a París. Y estando en París, pues se da cuenta de que esa experiencia de explorador, esa experiencia de haber trabajado, de haberse comprometido en la acción, de haber hecho pues un trabajo muy impresionante, porque Marruecos era un lugar muy hostil en aquel momento y él tuvo que andar por allí haciéndose pasar por judío y tomando notas de manera escondida, y hizo un acto heroico. Toda la exploración que él hizo de Marruecos fue impresionante, y entonces él, al volver de esa experiencia, se da cuenta de que la vida de acción, de compromiso, le había dado una alegría nueva, y descubre que tiene una capacidad para hacer pues mucho más de lo que había dicho a su amigo. Trabajo lo menos posible, paso el tiempo cazando y paseando a caballo, duermo mucho, como mucho, pienso poco. Bueno, pues después de esta experiencia, él se da cuenta de que puede hacer algo mucho mayor y que su vida puede tener otro sentido. Y empieza a preguntarse por esto, por el sentido de su vida. Y empieza a leer a filósofos, pues ateos del momento, ¿no? Y aquello también le decepciona un poco. Dice, esto no es. Y fijaros, cuando había hecho la primera comunión, su prima Maggie le había regalado un libro sobre los misterios del cristianismo. Y es ahora, muchos años después, cuando está buscando, cuando decide abrir ese libro y empieza a leerlo. Y se da cuenta que ahí está la verdad, en Jesucristo. Y poco a poco, de una manera también como muy intelectual, empieza a preguntarse por la fe católica. Y busca un sacerdote al cual poderle hacer preguntas, porque quiere estudiar. Igual que había estudiado el árabe, dice, quería estudiar el catolicismo. Y entonces empieza a buscar, a hacerse preguntas. Hasta que un sacerdote, bueno, pues hablando con él, le anima a confesarse y a recibir al Señor en la Eucaristía. Esto cambiará su vida para siempre. San Carlos de Foucauld se fue trapense, estuvo muchos años trapense, pero él quería vivir la vida de Nazaret. Y entonces, queriendo dar un paso más hacia el Señor, deja la vida de trapense para irse, pues, ermitaño, ¿no? Y se va al Sáhara y termina sus días viviendo entre los tuareg, un pueblo pues nómada, con muchísimos pobres, con enfermos, que él va todos los días. Dice que llega a tener más de 100 personas que le visitan, y a todos les trata de dar algo, de dar pan, de dar medicina, pero sobre todo también de dar testimonio con su propia vida. ¿Cómo? Imitando a Jesucristo, siendo hermano de todos, amando a todos, viviendo la adoración eucarística. Allá donde va, vive de la adoración eucarística, de la oración, y se va haciendo una persona pues súper querida por todos aquellos que eran pues extranjeros, que eran paganos, que él mismo habla, ¿no?, de querer pues convertir a las almas de los infieles, ¿no?, de los musulmanes para Cristo. ¿Cómo? Con su ejemplo, viviendo una vida distinta, viviendo una vida como Jesucristo, tratando a los enfermos, a los olvidados, a los pobres, con la oración. Bueno, pues San Carlos de Foucauld muere con 58 años asesinado por un grupo de saqueadores en Argelia en 1916. Y así pues vemos cómo estos dos santos, pero como os digo, podríamos haber cogido muchos otros, pues pasaron de una vida de no hacer daño a nadie a una vida santa. Bueno, y ahora vamos a ir, pues como siempre, con la última parte del programa, que es con el Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Es verdad también que hoy, pues, podríamos haber cogido diferentes textos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando el Señor les va instruyendo a los apóstoles, ¿no?, y les va diciendo que
cuando hagan a uno de los más pequeños, pues cuando les dieron de comer, le hospedaste, le visitaron en la cárcel, todas las obras de misericordia que el Señor enseña, tanto corporales como espirituales, pues es un ejemplo perfecto, ¿no? Para pasar de una vida de no hacer daño a nadie a una vida de hacer mucho bien al prójimo, ¿no? Y por lo tanto también a nosotros mismos, porque claro, el engaño está en que pensando que vivir una vida de mínimos no nos hace daño. O pensando que que vivir una vida mediocre, pero oye, que nosotros mismos la hemos elegido, no nos hacemos daño. No, que va. Qué infelicidad, qué sensación de falta de sentido, qué tristeza profunda de esto es todo. Bueno, pues el Señor obviamente nos enseña cómo cambiar esa vida. Nos enseña a pasar de una vida de conformarnos a una vida entregada. Y para eso he escogido pues, un texto emblemático que sé que vais a conocer, ¿no? Lo tenéis en Lucas 25:37 y es la parábola del buen samaritano. La verdad es que es un texto impresionante y creo que aquí el Señor pues, nos puso este ejemplo para enseñarnos precisamente esto. ¿Quién es mi prójimo? La voy a leer, ¿vale? Fíjate que un experto en la ley se levantó para tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿en la ley qué está escrito? ¿Cómo lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: respondiste bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Recogiendo la pregunta, Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en una emboscada de bandidos que lo despojaron y después de apalearlo se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y aunque lo vio, lo evitó dando un rodeo. Lo mismo también un levita. Aunque llegó a aquel sitio y lo vio, lo evitó dando un rodeo. En cambio, un samaritano que iba de camino llegó a donde él estaba, y al verlo se conmovió. Y acercándose le vendó las heridas, después de echarles aceite y vino, y montándolo en su propia caballería lo levantó, lo llevó al mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando la bolsa, dio 2 denarios al mesonero y dijo: cuídalo, y lo que gastes de más te la abonaré cuando yo vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que ejercitó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Bueno, pues es un texto impresionante, pero que el Señor nos da un ejemplo claro en forma de parábola, pues para que todos lo entendamos, de cómo es esto de vivir la misericordia. Y que nos dice, ¿no? Anda y haz tú lo mismo. Nos lo dice a nosotros. Haz tú lo mismo. Vemos que hay un maestro de la ley, un experto, ¿vale? Una persona que conoce pues toda la ley y que quiere retar al Señor, quiere ponerlo a prueba. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En realidad es una pregunta existencial. Es la misma pregunta que el joven rico, la misma pregunta. En realidad es una pregunta de alguien que lo tiene todo. Por un lado, el joven rico, las riquezas, este es un experto en la ley, conocimiento, y aún así tienen una inquietud de la vida plena. ¿Cómo hago para tener una vida plena, la vida eterna? Hay cierta insatisfacción, tanto en las riquezas como en el conocimiento. No es suficiente, nos falta algo. Y él le pregunta al Señor, ¿no? Por esto. Y los escribas pues estaban siempre pensando en cumplir la ley. Y es que se puede vivir pues cumpliendo la ley, pero sin una conversión verdadera, haciendo lo mínimo, los actos exteriores necesarios, ¿no? Es decir, sin hacer daño a nadie, cumpliendo la ley, pero sin verdadera conversión. Y el Señor le contesta precisamente ¿con qué? Con la ley. Con la ley, ahí está todo, ¿no? Lo que ya se ha enseñado, ya entiende, pero
Una cosa es cómo nos quedemos en lo exterior, en lo superficial, o vayamos a las entrañas, a lo profundo, ¿no? Y entonces el Señor le da la respuesta, oye, ¿tú eres maestro de la ley? Pues ahí lo tienes, en la ley, ¿no? Y entonces contesta pues con un texto que es un texto que todos los judíos conocen de sobra. O sea, el Señor le está preguntando por lo evidente. El Deuteronomio 6, el Shema Israel, ¿no? Lo que el Señor enseña no es nada distinto. El problema es que le está haciendo ver que se ha quedado en lo mínimo, en la ley de cumplir lo mínimo, del 5 raspadito, punto 0, punto muchísimas gracias, ¿no? Y te has acomodado en esa vida de ir raspando el aprobado. Pero el Señor le está diciendo, mira, es que en la ley hay mucho más, es que en lo que enseña Dios hay mucho más, es que en ser cristiano hay mucho más que vivir en el 5 punto muchísimas gracias por salvarme, ¿no? Ahí nos queda, eso es la mitad, ¿no? Nos queda todo lo demás por descubrir. Y entonces el Señor le está diciendo esto, tú conoces la ley pero todavía no has entendido. Y entonces le hace responder pues con un texto que es la ley que todos los judíos saben. Y entonces, claro, pues imaginaos, para el experto de la ley es un poco como... un poco ridículo, ¿no? O sea, me estás preguntando por lo primero que todos aprendemos el primer día de ley. O sea, me estás haciendo una pregunta que me está dejando como un poco en evidencia. Y entonces dice el texto, ¿no? Dice, él queriendo justificarse, el experto en la ley, ¿no? Queriendo justificarse, dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aquí está la pregunta clave, ¿no? de esta parábola. Esta es la que arranca esa parábola, ¿no? Porque dice, recogiendo la pregunta Jesús, ¿no? O sea, diciendo, vale, esta es la pregunta, efectivamente, vamos a ir a por esto. Vamos a ver quién es mi prójimo, quién es ese al que yo no hago daño. Porque esta es la pregunta. Yo no hago daño a nadie y resulta que ¿quién es tu prójimo entonces? ¿Ese nadie quién es? Y aquí está la pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor pone en esa parábola a 3 personas. Pasan por allí después de que ese hombre estaba tirado, despojado por los bandidos, apaleado, ¿no? Se marcharon y le dejaron medio muerto. Daros cuenta que dice un hombre. O sea, no entra ya aquí en si es judío, romano. Un hombre. Quien sea, a ese que es no hacer daño a nadie, bueno, pues quizá ese hombre necesite algo más. Que no sé, vale, es verdad, no le hemos apaleado nosotros, nos lo hemos encontrado en el camino ya apaleado, bien. Pero la pregunta va por algo más, ¿no? Y entonces por ahí pasan un sacerdote y pasa también un maestro de la ley, ¿no? Por casualidad un sacerdote bajaba y luego bajaba también un levita, ¿vale? Son aquellos que conocen la ley y los dos que le vieron lo evitaron dando un rodeo. Quizá en no hago daño a nadie hay algo de rodeo. Hay algo de no querer ver más allá de mi propia vida. Hay algo de veo el mundo como está, pero yo no hago daño a nadie. Doy un rodeo y vuelvo a donde estoy, a mi mismo sitio. Mira, voy con prisa, tengo tiempo, además no sé qué hacer porque no sé cómo ayudar. No hay que pensar que este sacerdote y este levita del Evangelio eran malos, ¿no? Pero igual tenían prisa, no sabían muy bien cómo ayudarle, en qué lío se metían, igual tenían miedo porque ahora van a venir los bandidos otra vez a por mí. Bueno, excusas todas. La cosa es que viendo la realidad del mundo, viendo las necesidades que tengo delante, doy un rodeo para quedarme donde estoy. Y que mi camino, oye, no hay nadie que se interponga en mi camino. ¿Vale? Entonces, esa es la situación que plantea el Señor. En cambio, un samaritano que iba de camino, un samaritano es alguien que no se hablaba con los judíos, es alguien que despreciaban los judíos. Eran unos que ya no estaban en comunión, ¿no?, con los judíos. Y no se hablaban, lo vemos en el Evangelio de la Samaritana, no se hablaban los judíos y los samaritanos. No es miembro del pueblo elegido y por lo tanto no es prójimo para un judío.
Bueno, pues es precisamente él, el samaritano, el que supuestamente no es prójimo, ¿no? El que se conmovió. Esto es una palabra clave en este evangelio, ¿no? Al verlo, se conmovió. O sea, las entrañas, ¿no? Le tocó en lo más profundo. Es una mirada de amor al mundo, que no te da igual, que no hago daño a nadie, sino que es que la situación del mundo me duele. No es ya el daño que yo hago, ¿no? Es que la situación del mundo me duele. Viendo cómo está la gente sufriendo, cómo está el mundo que ha olvidado a Dios, cómo está el mundo que no tiene esperanza, que está triste, que está en guerra, me conmueve, se le conmovieron, ¿no? Se conmovió en lo más profundo. Y acercándose, le vendó las heridas, después de echarle aceite y vino, y montándolo en su propia caballería, lo llevó al mesón y lo cuidó. O sea, se deshizo en trabajar, en dar un servicio, en cuidar, en sanar al prójimo. Y aquí Ratzinger, que es pues impresionante, ¿no? Como va comentando el Evangelio en Jesús de Nazaret, ¿no? Pues aquí da la clave y el Señor da una clave impresionante, ¿no? Entonces, después de contar esta parábola, dice el Señor: ¿quién de esos tres te parece que se portó como prójimo? El Señor cambia la pregunta. Ya no es ¿quién es tu prójimo?, sino si tú eres prójimo. El Señor ya le da esa vuelta, ¿no? Nosotros pensamos, quizá mirando la vida y mirando a los demás un poco, como a quién debo algo y a quién se merece, ¿no?, que yo le atienda, porque yo pues soy una persona, ¿no?, que oye, tengo muchas cosas en mi vida y estoy pues muy liado y tengo prisas y tengo muchas cosas y entonces pues oye, hay que seleccionar un poco quién es mi prójimo, ¿no? Entonces pues yo hago mi examen de oye, quién se merece pues una migaja de lo que yo pueda hacer, si es que hago, porque puede ser que oye, yo tampoco pido nada, pues tampoco que no me pidan, que también puede ser, ¿no? Entonces lo que el Señor nos enseña es que no es el otro el que es o no es prójimo. Es que soy yo quien ejerzo de prójimo. Soy yo quien me dejo conmover. Soy yo el que veo a los otros de una manera nueva. Que es con una mirada de amor que me hace ver en los demás pues el dolor y no quedarme, pues no dar un rodeo, ¿no? Es el samaritano, el extraño, supuestamente el que no tenía esa obligación de prójimo, al que se le conmueven las entrañas y se convierte en prójimo. Y la pregunta ya no es sobre el otro, es sobre mí. ¿Soy yo prójimo? Y entonces es brutal la respuesta del experto, ¿no?, de la ley, porque claro, era un poco duro que terminara diciendo que el prójimo había sido el samaritano. O sea, resulta que no había sido el sacerdote, no había sido el levita, resulta que el prójimo había sido el que no era prójimo. Y entonces la respuesta es, ¿no?, el que ejercitó la misericordia con él. Pues es así. Ya no es no hago daño a nadie. La pregunta es, ¿ejercitas la misericordia? ¿Vives la misericordia? ¿Dejas que la situación del mundo, a la luz de Dios, de lo que Cristo ha hecho por mí, por ti, que se ha entregado, que ha salvado, que ha sufrido, dejamos que todo lo que el Señor ha hecho por mí para salvarme, yo lo quiera imitar? ¿Quiera vivir una vida también que quiera entregarse? Si soy cristiana y pues necesito que el Señor se haya entregado por mí, la verdad, lo necesito, porque si no, no tendría ningún tipo de esperanza en mi vida. Si yo me alimento de esa esperanza de que alguien, todo un Dios, se ha entregado por mí, ¿puedo vivir la vida en un tono en el que diga, oye, yo no hago daño, pero tampoco me entrego? Bueno, pues entonces el Señor nos deja, ¿no? Y también pues creo que siempre en Cuaresma se nos invita a vivir pues de una manera especial pues la limosna, ¿no? Pero la limosna en sentido, a veces nos quedamos contentos con
con dar pues unas moneditas, ¿no? Pero en realidad la Iglesia nos suele recordar también pues lo que son las obras de misericordia. Aquí nos enseña, ¿no? El que ejercitó la misericordia con él. Bueno, pues la Iglesia también nos recuerda que tenemos también, como el Señor le dice, anda y haz tú lo mismo. Nosotros tenemos esa petición del Señor de ser sus manos, de ser sus ojos, de ser su boca, ¿no? Para poder servir en el mundo. Y entonces pues nos enseñan las obras de misericordia, que tenemos tanto las corporales como las espirituales, ¿vale? Tenemos las corporales, que son las que ayudan al cuerpo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, como hace el buen samaritano, como veis, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Esas son las corporales. Pero luego están las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Bueno, pues esto nos pone en una clave muy distinta. Esto ya nos pone en una clave de salir hacia los demás, de servir, de servicio, de ser samaritanos, de ser prójimos, de ser imitadores de Cristo. Dice San Carlos de Foucauld que cuando él se convierte, ¿no? y quiere pues vivir una vida nueva, él entiende una cosa, ¿no? que es que el que ama, dice, el que ama, imita. El que ama a Cristo quiere imitarle. Imitar a Cristo no es vivir en la clave de mínimos, no es vivir en el yo no hago daño a nadie, es en entregar la vida por el prójimo, por los demás. Esa es la clave del cristiano. Como siempre, pues si me decís algunas ideas para mantras, estaré encantada. De hecho, este capítulo lo he hecho con aportaciones vuestras que me van ayudando y me van dando ideas para pensar y para poder abordar. Así que encantada de recibir todas vuestros comentarios y sugerencias.